Hola, ¿qué tal compañeros? Hoy nos encontramos con otra práctica. El objetivo de esta práctica es la comunicación entre dos microcontroladores, en este caso dos PIC16F877A. Este PIC de la izquierda va a tener dos entradas analógicas, una fotorresistencia y un potenciómetro, además de estar conectado a un LCD externo. El otro PIC, por el otro lado, tiene una computadora virtual, un monitor aquí, y aparte tiene un keypad para la elección de opciones. Comenzamos la simulación. Lo primero que hace es mostrarnos un mensaje de bienvenida, la terminal, y el LCD nos muestra siempre qué entrada analógica tienen estas de aquí. Por ejemplo, si yo muevo el potenciómetro, va creciendo 194, voy bajando 184, 174, no sé, 61, 0. Lo mismo pasa con la fotorresistencia. Si yo lo ajusto aquí, el LCD va recibiendo la información y lo va imprimiendo aquí marcada para qué entrada corresponde cada dígito. 184 el potenciómetro, 228 la fotorresistencia. De este lado, este microcontrolador, como habíamos mencionado anteriormente, está conectado a esta terminal. Esta terminal manda los mensajes y le pusimos un poco de mensajes con el control del keypad, como ya hemos hecho anteriormente muchas veces. La única diferencia es que cuando yo le pique asterisco o gato, deberá mandar el registro analógico. Si yo pico asterisco, manda el analógico 1. Si yo pico gato, manda el analógico 2. Por ejemplo, yo le pico asterisco y ya me marca la entrada de 184. Ahora si yo le pico gato, sale la segunda entrada, que es de 228. Básicamente es eso, la transmisión de información de un microcontrolador a otro. Este recibe información, la imprime en el LCD, la manda a este de aquí y este, según la configuración del keypad, la imprime aquí. Entonces pasemos a lo que es el código. El primer código con el que nos vamos a encontrar es RS232, porque tengo dos, RS232B y el que no tiene B, porque para cada microcontrolador se debe asignar un programa específico, dependiendo de la acción que se quiere que realice. Entonces encontramos este primero, el que no tiene B. Tenemos ADC de 10 bits. Todo esto está apagado. Tenemos nuestro delay, o sea, el cristal de 4 MHz. Y este de aquí nos va a funcionar para la función de comunicación RS232. Esta es la velocidad, los baudios que va a haber por segundo. Si este está en E, la paridad significa que está enabled. Este de aquí, XMIT igual a pin-C6. Vamos a ver. C6, este X, o sea, XMIT está configurado en el pin C6, que es este de aquí, TX. ¿Esto qué significa? Este es el pin que transmite información y este es el que recibe. De hecho, por eso es RCV, receiver. El receiver está en el pin-C7, que vemos aquí, RX de recibir, TX de transmitir, de 8 bits. Y esto de stream igual a port 1 significa el nombre que se le asigna a esta salida y entrada de comunicación RS232. Pero eso de los nombres lo vamos a comprender en el segundo programa, que es este de aquí. En cuanto al primero, incluimos la librería de LCD, como hemos visto anteriormente. Después definimos dos variables de tipo entero, una A y una B. Comenzamos con el main. Vamos a tener estas dos configuraciones que ya hemos visto anteriormente. ¿Qué son para esto? Con esto definimos qué puertos analógicos vamos a entrar. No hay opción de solo dos puertos analógicos, por eso me veo en la obligación de elegir AN0, AN1 y AN3. Esto de aquí significa que va a tener un reloj interno, no va a funcionar con otra frecuencia que no sea la del reloj interno. Esto ya lo habíamos visto de misma manera en otros proyectos. Es para inicializar el LCD. Como bien saben, a mí me gusta poner un pequeño retardo después de todas las inicializaciones. Entonces aquí está 10 microsegundos.
Como configuración inicial del LCD, vamos a imprimir ADC1, nos pasamos al renglón de abajo y escribimos ADC2. ¿Esto para qué? Si yo no lo pusiera como condición inicial, como estos valores se van actualizando, por ejemplo así, este iría parpadeando junto con el dígito, entonces no es tan agradable a la vista. Por el otro lado tenemos aquí el ciclo, lo que se va a repetir todo el tiempo, y nos encontramos solo con una función, como podemos observar, la función lectura, que está definida aquí arriba, y un delay de 10 microsegundos de nuevo. ¿Qué hace lectura? Lectura es la única parte como pesada del primer microcontrolador. ¿Qué hace lectura entonces? Estos de aquí, set ADC-channel, ya los habíamos visto. Si no recuerdan o si no lo han visto, set-ADC-channel significa que definimos qué puerto analógico vamos a utilizar. Primero se debe definir el puerto y luego se debe leer, que de hecho es esta función read-ADC. Es la función para leer lo que viene del puerto analógico. Es decir, esta información que está llegando de la fotoresistencia a través de aquí está en el puerto A1. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando queramos usar esa, vamos a definir ese puerto y después lo vamos a leer. Estos de aquí solo son delays, porque si no lo ponen puede haber una advertencia en Proteus. De ahí en fuera, pues es lo mismo para ambos puertos analógicos. Primero se define el puerto, delay, se lee el puerto. Este dato se va a guardar en la variable entera 16A. Después un delay, que es este de aquí, y luego leemos el siguiente canal, que es el 1, A1, este de aquí, leemos A1 y se lo asignamos a B, que también es tipo entero 16. Se acaba la lectura de los ADC hasta acá y comenzamos con la parte de imprimirlo en el LCD. Aquí significa que nos vamos a pasar a la posición en X8 y en Y1, o sea, la posición 8, que es más o menos por aquí, y en el renglón 1, que es este de aquí, el de arriba. Recordemos que este es un LCD de 16x2, entonces está justo a la mitad y en el primer renglón. ¿Qué se va a imprimir? Se va a imprimir en el LCD, porque esta función también se puede ocupar para la comunicación RS-232, para la computadora virtual, la terminal. Entonces definimos que se va a imprimir en el LCD. Esto de aquí significa que se va a escribir un entero, un long, un entero largo, y se va a imprimir A, la variable A, que como recordamos es la entrada del primer puerto ADC. Luego aquí encontramos otro delay, pero ahora nos pasamos a la posición 8.2, o sea, por aquí, pero abajo. Este de aquí es la 8.1, donde está el 215, más bien el 2 de 215, y la 8.2 es donde está el 2 de 228. Lo mismo aquí, imprimimos en el LCD un entero y va a ser B, que es la segunda lectura ADC. Esto de aquí es nuevo. Esta función putCA significa que se manda el dato en el puerto de X, se manda A. O sea, se putC significa que vamos a mandar un dato a través de TX, que es RC6. ¿Y qué dato? Pues la variable A. Nos encontramos con un delay de 100 milisegundos. ¿Para qué? Para que no choquen las variables y no se escriba dos veces lo mismo en la terminal virtual, que es esta de aquí. O sea, si yo tengo 215, le pico asterisco y marca 215. Y ahora le pico gato y marca 228. Si yo no tuviera este delay, ni este, se sobreescribiría el dato. O sea, mandaría A y luego instantáneamente mandaría a B, lo que causaría que el dato siempre fuera B. Entonces es muy importante poner estos delays de acá. Y putC, tenemos putC entre paréntesis B, que es lo mismo que acá. Manda por medio de TX la variable B. Eso es todo con respecto al primer código de este microcontrolador. Pasamos al segundo microcontrolador. Este código es muchísimo más pesado que el anterior y es un poco más revuelto. Pero veamos.
Nos encontramos con dos inicializaciones que ya estamos bastante familiarizados. Se va a usar el keypad en el puerto B y vamos a utilizar la librería del keypad, que es kbd.c. En cuanto a la configuración de este código del B, nos encontramos con la misma lectura ADC igual a 10, el cristal de 4 MHz, pero a diferencia de este de aquí, este solo tenía al puerto 1 definido como la comunicación RS232. Aquí encontramos con dos tipos de comunicaciones. ¿Por qué? Okay. Vamos a ver lo importante. Este está definido en el puerto C6 y en el puerto C7. C6 y C7, que son este y este de aquí, los que están en rojo. Ese se va a llamar PIC C. Y hay otro que está definido en pin D0 y en el pin D1. Ese va a llamar BCO, que es este de aquí, D0 y D1, estos dos de acá. ¿Por qué? Porque si nosotros conectamos directamente esta terminal aquí, pues va a crashear el programa y va a intentar mandar la información que está llegando a partir de estos cables. Entonces definimos dos comunicaciones RS232. El microcontrolador físicamente trae estos dos puertos, por eso es que aquí tenemos TX y RX. Sin embargo, nosotros podemos definir uno virtual, que es este de aquí. Entonces vamos a usar dos comunicaciones RS232. Nos encontramos con tres variables, uno de tipo char y dos de tipo entero16. Nos vamos al main, inicializamos el keypad. Si no lo inicializamos no va a haber nada, o sea, no va a funcionar. Hacemos el delay. Esto de aquí ya lo habíamos visto en una práctica anterior. Activa las resistencias pull up en el puerto B. Y una condición inicial que es hello. Como podemos ver, esta función de aquí es la misma función que encontrábamos, me parece que aquí, printf. Pero aquí decidimos que se mande al LCD. Aquí no le ponemos nada porque se va a ir por default hacia esta. Entonces veamos que lo primero que manda es un hello. Esa es la condición inicial. Empezamos con el ciclo. Definimos la variable char como 0, la iniciamos con 0, y después m va a recibir el dato del keypad. Como habíamos visto anteriormente, el keypad cuenta con una matriz de los botones que tiene, 1, 2, 3, hasta el 0, asterisco y gato, que es esto de acá. Eso para facilitarnos el uso del keypad. Entonces, la tecla que presionemos, el valor se le va a asignar a m. Y vamos a encontrarnos tres condiciones. La primera, que m sea igual a asterisco. La segunda, que m sea igual a gato. Y si no es ninguna de las dos, que cumpla la función teclas. O sea, si yo no pico ni este, voy a estar picando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. En cualquier orden o como yo guste. Entonces empecemos por esta que es la más sencilla. Teclas que se le manda m. O sea, m, el primero que se verificó, se va a mandar como parámetro de entrada. Aquí se le pone un parámetro a la función que es n. Es lo mismo, o sea, esto que dice n igual a 1 es como si pusiéramos m. Pero me gusta ponerlo así para que sea más estructurado y no se pierda uno tan sencillamente. ¿Qué vamos a hacer? fprint f y en el paréntesis bco, /r1. Ok, vamos a ver qué es esto de bco. BCO, si recordamos, es la segunda comunicación RS232 que está en D0 y D1, o sea, hace la terminal virtual. Entonces, cuando yo la función printf la mando a llamar hacia BCO, significa que no se va a imprimir en otro lado que no sea este de aquí. Porque puede que si solo le ponemos printf y sin BCO o PIC-C quiera mandar el dato a estos puertos, entonces más vale especificar a dónde viene. /r es hacer un salto de línea y 1, o sea, si yo pico la tecla 1 se va a imprimir 1.
Y así con los 10 datos. 0, 9, 8 es más. Seguimos aquí. 1, salta línea y 2, salta línea y 3, salta línea y 8, salta línea y 4 y salta línea y 1 de nuevo. Eso es lo que hace esta función de aquí arriba. Si yo presiono asterisco, habíamos visto que va a leer la entrada analógica número 1, que es esta de aquí, la del potenciómetro. Vamos a ver cómo se logra. Si es asterisco, llama a F1. ¿Qué hace F1? F1 le asigna lo que llega del puerto PIC-C aquí en recibir RX. Ese valor que llega de este microcontrolador se asigna a la variable de entero 16 O. Es muy importante que se denomine como entero 16, ya que el valor A que le está llegando es de tipo entero 16. Entonces se lee el dato que viene del puerto PIC-C, o sea del RS232 PIC-C, no de BCO como aquí. Ese se obtiene el dato y se le asigna O. Y después en la terminal virtual, que es esta función que ya hemos visto, fprint BCO, se imprime, se le borra todo a lo que había en la terminal, se imprime ADC1 igual, se imprime un tipo entero que es O. O sea, se le llega el dato, se le asigna O y lo imprime en la terminal virtual. Si es gato es F2 y F2 es lo mismo, nada más que con otra variable y con ADC2. O sea, por ejemplo, vamos a ajustar mi potenciómetro a 10%. Y vamos a bajar, subirlo 3. Está. Entonces tenemos que la entrada analógica 1 es de 102 y la entrada analógica 2 es de 224. Entonces recordemos que teclas lo que hace es esto, imprime los números 8, 0. Cuando yo le pique asterisco, llama a F1 y F1 va a obtener el dato del PIC-C, o sea de esta entrada de RX, va a recibir ese dato y lo va a imprimir junto con el título ADC1. Entonces yo le pico asterisco, ADC1 igual a 102. Por el otro lado, si yo le pico gato, se llama la otra función, debería leer el puerto 2. Y oh sorpresa, así es. Entonces eso es básicamente todo. Espero lo hayan entendido y les haya gustado.